Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Un saludo muy especial para todos. Aquí vamos cuadrando. Ahora sí. Muy bien. Buenas tardes para todos. Un saludo muy especial en esta tarde de viernes. Hoy estamos a 17 de junio de este año 2022. Iniciamos la hora con Cristo. Yo te invito, amigo y querida familia, para que nos pongamos en sintonía en esta tarde nuevamente. Hoy empezamos un poco tarde y nos disculpan, pero no faltan las dificultades. Pero lo importante es que ya estamos acá. Como siempre, querida familia, amigos, la presencia del Espíritu que nos acompaña, nos bendice. Espíritu Santo, ilumina, santifica nuestra vida. En tus manos ponemos toda nuestra historia, nuestro proyecto de vida, nuestra existencia, la familia, el trabajo, el estudio, todo lo que somos, Señor. Gracias por estar siempre iluminando, fortaleciendo nuestro proyecto. En tus manos ponemos la vida de tantas personas, especialmente los enfermos, los adultos mayores, las personas que viven en la calle, los que han perdido la libertad, los hogares, las familias en crisis. Bendice, Señor, a nuestros niños y jóvenes. Gracias por tu presencia amorosa. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Amén. Muchachos, vamos entonces a continuar con lo que hemos estado trabajando ya en los últimos viernes de esta hora con Cristo. Seguimos con el tema número 4. El tema número 4, profeta, Jesús, profeta del reino de Dios. Un capítulo muy extenso, pero que vale la pena profundizar, vale la pena detenernos en algunos textos y sobre todo lo que les he dicho siempre, estas catequesis, estos temas son para tener un encuentro personal con el Señor. Nuestra vida tiene que transformarse de acuerdo al corazón de Jesús, de acuerdo a su proyecto de vida. Vamos a continuar entonces, vamos a tratar hoy de culminar este capítulo 4. Recordemos que estamos tomando un texto guía que se llama Jesús, aproximación histórica de José Antonio Pagola. Ese es el texto que estamos utilizando y, por supuesto, no podemos pasar por alto el texto más importante, la Sagrada Escritura. Ustedes saben que es nuestra herramienta para la evangelización, los evangelios que nos presentan la vida, el mensaje de Jesús de Nazaret, el mensaje del reino de los cielos. Estamos diciendo entonces que la propuesta de Jesús, la propuesta de su mensaje de vida se llama reino de los cielos. Y Jesús está convencido de que las cosas tienen que cambiar. La situación del pueblo, la situación de las personas, sobre todo de los marginados, de los últimos, tiene que transformarse. Hay muchas preguntas que uno podría hacerse frente a la figura de Jesús de Nazaret. ¿Qué es lo que Jesús esperaba? ¿Qué esperaba Jesús de las personas, de la sociedad ante el anuncio del reino de los cielos? Todo esto con base en lo que decía y hacía. Jesús tiene una intención muy clara. Y es que las personas se den cuenta de que Dios ya está reinando, que no es el emperador de Roma, que no es Herodes, que no es Poncio Pilato, ni ninguno de estos, ninguna de estas autoridades civiles, que no es el sumo sacerdote de Jerusalén, sino que es Dios mismo el que viene
en ayuda del pueblo, sobre todo de los marginados. Jesús esperaba entonces una gran transformación, la implantación del reino de Dios, es decir, que las personas de la Galilea, de todo el pueblo, se dieran cuenta de que Dios tiene para ellos un proyecto, un plan de salvación, pero no solamente de una salvación desde lo espiritual, sino también una gran transformación social. Por eso para Jesús, el reino de los cielos no puede ser algo vago o etéreo, algo vacío, como algo muy espiritual. No, Jesús aterriza la propuesta del reino de los cielos para llevarla a la vida común y corriente, a la vida ordinaria, a las relaciones interpersonales. Recordemos que para Jesús de Nazaret hay tres grandes preocupaciones: el hambre, la enfermedad y las relaciones humanas. Cuando uno va a los evangelios, llámese los sinópticos o el evangelio de Juan, todo lo que hace Jesús, sus palabras, sus acciones, toda su vivencia, su praxis, podríamos como resumirla en esas tres grandes preocupaciones: el hambre de las personas, la enfermedad, ya sea física, existencial, mental, y las relaciones humanas. Por eso decimos que el reino de los cielos no puede ser algo etéreo o vago, sino que tiene que hacerse realidad en la vida de cada uno de sus oyentes. Él quiere despertar esperanza y cambio en la forma de pensar y de actuar. Cuando uno se encuentra con la persona de Jesús, cuando uno lo descubre, Jesús en la vida del ser humano, en la vida del creyente, genera un cambio total, un cambio que tiene que ver con la forma de pensar, cómo pensamos nosotros. Y ese cambio de pensar nos lleva también al cambio, a la conducta, cambio conductual. ¿Cómo veo yo la vida? ¿Cómo la interpreto? ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo me relaciono yo con los otros? ¿Cómo vamos generando un nuevo estilo de vida, una nueva forma de vernos, de descubrir al otro? Por eso deberíamos de hacernos siempre ese tipo de preguntas. ¿Es posible que en mi vida se dé un cambio profundo, no cambios superficiales? Es posible que en las diferentes áreas del ser humano se dé un cambio, una transformación. Lo que hablábamos por allá en la época de la Cuaresma, volver a nacer, la propuesta de Jesús a Nicodemo es una propuesta de un hombre nuevo, una nueva criatura. Por eso, cuando se habla del reino de los cielos, se tiene que hablar de ¿qué? De un cambio en la mentalidad, en la forma de pensar, de llevar, de entender la propia vida, la propia existencia, pero también un cambio en las relaciones humanas. Es importante para el Señor Jesús, es importante volver a la alianza. Recordemos que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, los relatos bíblicos neotestamentarios nos hablan de unas alianzas, un compromiso entre el pueblo y Dios. Ese compromiso, ese acuerdo que se va generando. Pues Jesús de Nazaret quiere que el pueblo recupere esa alianza, que el pueblo se restaure, ser de Dios. El pueblo le pertenece a Dios. El pueblo no puede pertenecerle, muchachos,
al emperador de Roma, ni a sus seguidores, a los secuaces del emperador. El pueblo de Dios le pertenece es a Él. Por eso, para el Señor Jesús es tan importante una nueva alianza, una alianza desde el amor. Y esa alianza se manifiesta es en la fidelidad, en el seguimiento. El pueblo se compromete a seguir a Dios, vive un nuevo éxodo. Recordemos la propuesta de Juan el Bautista, el bautismo, el entrar en el Jordán, es decir, entrar en el agua, cruzar el río como el pueblo de Israel en la antigüedad que cruza el agua para llegar a la tierra prometida. Pues Jesús invita a su pueblo a cruzar, a vivir la experiencia de la libertad para poder rehacer nuevamente la alianza que se había perdido. Un pueblo libre que sepa superar toda forma de esclavitud. Muchachos, donde las personas, los seres humanos puedan disfrutar de la tierra, la promesa de la famosa tierra prometida que emana leche y miel, pues Jesús sabe muy bien de esa tierra, de esa nueva tierra, por eso propone la vivencia del reino de los cielos. Y esa vivencia del reino de los cielos conlleva a superar el hambre, a recuperar la dignidad del ser humano, a dejar de ser una nación de esclavitud, sino una nación que viva la verdadera libertad. Yo los invito ahora para que busquemos la primera cita de hoy. Vámonos con el profeta Isaías. Vamos a mirar acá. Profeta Isaías, capítulo 53. El gran libro del profeta. Vamos a buscarlo acá. Capítulo 53, versos del 20 al 22. ¿Qué nos dice Isaías 53, 20, 22? Vamos a mirar. Bueno, aquí tengo un pequeño error, ahí me perdonan. Me equivoqué aquí en la cita. Anoté mal. 2022. Acá está, no es. Rectifico. Isaías, capítulo 52, versos del 1 y siguientes, que nos hablan de la libertad. Dice: despierta, despierta, revístete de tu fortaleza, Sión. Vístete tus ropas de gala, Jerusalén, ciudad santa, porque no volverán a entrar en ti incircuncisos ni impuros. Aquí está hablando de los paganos que han quitado la libertad. Sacúdete el polvo, levántate, cautiva Jerusalén, líbrate de las ligaduras de tu cerviz, cautiva hija de Sión, porque esto dice Yahvé: del balde fuisteis vendidos y sin plata seréis rescatados. Si esto dice el Señor Yahvé. A Egipto bajó mi pueblo al principio como forastero, luego a Siria lo oprimió sin motivo. Y ahora, ¿qué tengo que ver en este oráculo de Yahvé? En que se lleven a mi pueblo sin motivo. Sus dominadores profieren gritos, oráculo de Yahvé, en nombre
es deshonrado todo el día. Por eso aquel día mi pueblo reconocerá mi nombre y llegará a comprender que yo soy el que decía, aquí estoy. Cambia, tiene que cambiar la situación del pueblo de Israel. Superar toda forma de miseria, superar toda forma de marginación, superar toda forma de hambre, de esclavitud. Muchos entonces estaban convencidos, amigos, en que para poder recuperar la libertad, para que ese reino de Yahvé se volviera a establecer como en la época del gran rey David, había que utilizar las armas. Muchas personas van a armarse en la época de Jesús porque ellos están convencidos de que hay que expulsemos a los paganos, expulsemos a los que nos han invadido, a los que nos están explotando, a los extranjeros, a los idólatras. Vamos a romper cadenas, no vamos a pagar impuestos, vamos a sacarlos porque ya es hora de que empiece a reinar Dios, pero van a utilizar ¿qué? La forma de la violencia. Por eso, estando Jesús en su momento histórico, se van a dar ciertos movimientos revolucionarios que van a ser siempre apagados por las fuerzas de ocupación. Las fuerzas de ocupación que son el pueblo romano, las legiones romanas, que no van a permitir que un grupo de hombres armados, un grupo de galileos, de judíos, se armen para expulsarlos, para sacarlos. Ya más adelante, por allá en el año 70, ya se inicia la famosa guerra judía en el año 134, si no me falla la memoria, Tito, Vespasiano, generales y luego emperadores ya acaban con, digamos, con la nación judía, porque se da esa famosa revolución de la que nos habla tanto el historiador Flavio Josefo, del que ya hemos mencionado acá algunos apartes de sus escritos. Lo cierto es que unos hombres, unas corrientes de judíos quieren armarse hasta los dientes para enfrentar y sacar a los invasores, pero hay otro grupo que son los monjes de Qumran, los esenios, que creen que el cambio se da desde la pureza, desde la creación de un nuevo pueblo, la necesidad de una limpieza, de una pureza, de modo de que Dios empiece a reinar. Pero para que se logre eso tengo que apartarme, me voy al desierto, me hago monje en Qumran, me hago esenio, pero la situación, digamos, que va a seguir siendo la misma. El invasor va a seguir allí dominando. Otro grupo, que son el grupo de los fariseos, para ellos el cambio se da es no se va a dejar contagiar por estas corrientes o por lo político o lo religioso. Para Jesús lo importante es reconocer a Dios y entrar en la dinámica del reino de los cielos o reino de Dios, con un compromiso profundo. De nada sirve que te armes, o de nada sirve que te vayas para el desierto y te hagas un monje esenio,
o de nada sirve que te aferres estrictamente al cumplimiento de la ley. No, la propuesta de Jesús es muy diferente, es creer en el reino de los cielos, que el reino de los cielos se haga realidad, se haga vida en las personas, pero no tiene que ver ni con las armas ni con el culto religioso. El término reino de Dios puede generar entonces mucha inquietud en las personas y sobre todo en las autoridades religiosas, porque se va a hablar de que se va a instaurar un nuevo reinado, pero si el rey o la autoridad suprema está en Roma o la autoridad más cercana está en Cesarea, donde vive Herodes Antipas, o está el procurador Poncio Pilato, o la autoridad religiosa, el sumo sacerdote Caifás en el templo. Entonces, ¿de qué estará hablando Jesús de Nazaret? ¿De qué estará hablando? ¿Cómo entender eso de que se va a tener un nuevo reinado? ¿Cómo se va a asumir ese reinado? Y eso es lo que Jesús trata de ir sembrando en las personas. Recordemos que el Señor Jesús no va a dar una definición de lo que es el reino de los cielos, como una definición de diccionario, no. Él va a utilizar un lenguaje parabólico y va a tener unos signos sensibles que son los milagros para decir, el reino de Dios ya está entre nosotros. Hay que descubrirlo, hay que hallarlo, hay que tomarlo, llevarlo a la propia vida. Vamos ahora a hacer una lectura del texto Jesús, aproximación histórica de José Antonio Pagola. Yo los invito para que escuchemos. Es un texto bien interesante. A ver qué podríamos como profundizar en lo que nos dice el autor que estamos trabajando en este programa. Dice el autor José Antonio Pagola en su texto Jesús, aproximación histórica, página 116. Recordemos que para respetar derechos de autor tenemos que citar la fuente de donde leemos, de donde extraemos la información. Dice el autor, es el emperador de Roma el que con sus legiones establece la paz e impone su justicia en el mundo entero, sometiendo a los pueblos a su imperio. Él les proporciona bienestar y seguridad, al mismo tiempo que les exige una implacable tributación. Entonces, el pueblo de Israel sometido a un rey llamado el emperador romano. El emperador romano ofrece ciertas garantías, digamos que una paz entre comillas, como decimos nosotros, una paz de sepulcros, de muertos. Pero ¿a cambio de qué? A cambio de que todo el pueblo y sobre todo las clases más desfavorecidas tengan que verse privadas del sustento para vivir, porque tienen que cumplir con unas tasas, con unos impuestos, con unas obligaciones, y si no se paga el impuesto, pues van a llegar los publicanos, los cobradores de impuestos, van a llegar las autoridades y van a quitarles la propiedad, la tierra, los expropian. O tienen que endeudarse, la deuda ponen en peligro su tierra, y recordemos que es un pueblo, en su gran mayoría, pueblo campesino, vive de lo que puede arrancarle a la tierra, los frutos, para poder sobrevivir. Entonces, ¿tenemos un rey? Claro que sí, estamos sometidos a ese rey. El rey nos ofrece ciertas garantías, pero nos está estrangulando, nos está asfixiando, porque lo poco que tenemos que entregarlo. Esa es la famosa paz. Continúa diciendo Pagola,
Él les proporciona bienestar y seguridad al mismo tiempo que les exige una implacable tributación. ¿Qué pretenden ahora Jesús? ¿Qué pretende ahora Jesús al tratar de convencer a todos de que hay que entrar en el imperio de Dios? Que a diferencia de Tiberio, que solo busca honor, riqueza y poder, quiere ante todo hacer justicia, precisamente a los más pobres y oprimidos del imperio. Esa es el paralelo que nos ofrece el autor. La propuesta del reino de los cielos, la propuesta del emperador romano. Y nosotros podríamos en este momento también empezar a hacer un examen de nuestra vida, de nuestra historia, de nuestro proyecto de vida y pensar, bueno, el reino de los cielos o el imperio capitalista, el imperio de nuestro ego, ¿qué es lo que impera en nuestra vida? Nos hemos convertido en unos títeres del consumismo, de la moda, de llevar una vida superficial y vacía. Estoy todavía como controlado, me convertí como en un muñeco, en un juguete de esta sociedad caracterizada por el capitalismo, el consumismo, la sociedad del descarte, de lo que ha hablado tanto el Papa Francisco. El pueblo de Israel estaba sometido a un poder, a unas fuerzas externas poderosas, pero hoy podríamos decir que ya no estará Tiberio, el emperador, pero seguramente hemos permitido que otros o ciertas situaciones de nuestra vida, nuestro propio ego, sea el que impere, el que mande en nuestras vidas. Por eso la propuesta del reino de los cielos es una propuesta liberadora, una propuesta transformadora. Todo tiene que cambiar, no se puede quedar en la misma situación. Eso se cuestiona sobre el poder y la autoridad del emperador. Por eso hay un texto que todos hemos escuchado cuando le preguntan a Jesús, bueno, ¿se paga o no se paga el impuesto al emperador? ¿Es lícito o es ilícito? Lo quieren atrapar con la trampa porque ellos saben muy bien que si dice una cosa, se va a meter en problemas. Si dice otra, también está entre la espada y la pared. Entonces, la respuesta de Jesús, que es bien conocida por todos, al César lo del César, a Dios lo de Dios. Es decir, Jesús no se deja enredar por este tipo de cuestiones. Vamos a buscar Marcos. Vámonos ahora para los evangelios sinópticos. Rápidamente, Marcos, capítulo 12. Vamos a mirar Marcos 12, versículo 17. Versículo 17, ¿qué nos dice el texto? Jesús les dijo, lo del César devolvérselo al César y lo de Dios a Dios. Y se maravillaban de él. No se deja manipular. Jesús sabe muy bien que tanto el poder del emperador como el poder religioso representado en la institución religiosa pueden ser peligrosos para la gente, para las personas. Comparar el pasado con la actualidad es tarea nuestra. Cuando nosotros vamos a los evangelios, muchachos, queridas familias, cuando vamos teniendo una experiencia de encuentro con Jesús, uno podría
hacer como si nos metiéramos en una máquina del tiempo. Voy al pasado, regreso al presente y comparo lo uno con lo otro. Han cambiado muchas cosas, pero en lo esencial es el mismo hombre que tiene que tomar una decisión. ¿Asumo la propuesta del reino de los cielos, la propuesta de Jesús de Nazaret, o simplemente me dejo atrapar por este sistema? El emperador entonces no puede ser el dueño de la dignidad de los seres humanos. Su riqueza es una riqueza injusta que causa miseria. El reino de Dios exige, muchachos, romper. Hay que romper, cortar con toda forma de injusticia. Por eso, vámonos ahora para San Mateo. Aquí tengo esta otra cita, Mateo, capítulo 6. Vámonos con San Mateo, capítulo 6, verso 24. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. O bien, se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Ese texto tan importante. Ponga en la balanza su vida, su existencia, su proyecto de vida, su felicidad, su autorrealización. Y en el otro lado de la balanza ponga lo material, lo económico, sus ambiciones, sus deseos o ganas de poder, de logro, del tener. En una parte está el ser, en otra está el tener. ¿Qué es lo que más pesa? Seguramente podríamos decir, está pesando más el tener, las ganas de acumular, las ganas de llenarme de tantas cosas que no me ofrecen verdadera felicidad ni libertad, me acto. La propuesta del reino de los cielos es mirar todo eso, es darnos cuenta que muchas veces nuestras ambiciones, nuestros deseos ególatras, no te generan nada, no hay garantía de nada. Otra lecturita, vamos a mirar acá en la página 17 del libro, recordemos Jesús, aproximación histórica, autor José Antonio Págolo. Usted puede adquirirlo por estas plataformas de venta. Nos dice el autor en la página 117. Entrar en el reino de Dios quiere decir construir una vida no como quiere Tiberio, las familias herodianas o los ricos terratenientes de Galilea, sino como quiere Dios. Por eso entrar en su reino es salir del imperio que tratan de imponer los jefes de las naciones y los poderosos del dinero. Entrar en el reino entonces conlleva ¿qué? A replantear todo lo que tiene que ver con el tener. Esto no significa, muchachos, no vayan a pensar de que estamos aquí haciendo una apología, una defensa de la miseria. No. Una cosa es la pobreza, otra cosa es la miseria humana. El ser humano, su dignidad, el valor que tenemos como seres humanos, poder satisfacer nuestras necesidades básicas, la alimentación, la vivienda, el vestido, las oportunidades para una buena y adecuada educación, formación en la escuela, en la universidad, tener unos servicios de salud para todos, accesible a todos, que no se nos mueran las personas en la puerta de un hospital, o que tengamos, digamos, una desnutrición,
que haya miseria. No, Dios no quiere eso. Eso no es el reino de los cielos. Eso es lo que genera el reino del emperador Tiberio, hablando pues desde el Evangelio. La marginación del ser humano, la violencia hacia la dignidad de la persona, el olvido de la dignidad de las personas, de los seres humanos. Eso es todo lo contrario al reino de los cielos. El reino de los cielos es una maravillosa propuesta para que el hombre recupere su dignidad, la dignidad, el valor que tiene como persona. Recordemos Génesis, el texto del Génesis, hechos a imagen y semejanza de Dios, es decir, en dignidad. Esa es la propuesta entonces que hoy el Señor nos hace. La cuestión no es de dejarnos atrapar por el reino de lo material, de la cultura, de la superficialidad, del consumismo, del descarte. Miren el daño que se le ha hecho a nuestra casa común, el planeta, nuestro planeta Tierra, que ha sido nuestra única casa. No tenemos para dónde agarrar. Y toda esta cultura del descarte, del consumismo, de que todo sea desechable, hace que hasta nuestra propia casa se vea afectada. Pues el Señor cuestiona todo este tipo de situaciones, cuestiona el poder, la autoridad, cuestiona las opciones frente a la vida. Por eso las palabras de Jesús invitan a un cambio, a un cambio social, a un cambio individual. Pues por lo general nos quejamos mucho de cómo está el mundo. Nos llenamos de indignación por lo que estamos viendo. Nos quejamos de tantas cosas, pero la propuesta no es quedarnos desde la queja, sino desde la praxis, desde la acción. Yo como ciudadano de este mundo, ¿yo qué puedo aportar? ¿Yo qué puedo dar? ¿Yo qué puedo ofrecer? ¿Cuál puede ser mi contribución para que este mundo sea mejor? No somos los salvadores, pero sí podríamos convertirnos en instrumentos para que esta sociedad sea cada día mejor. Y todo empieza ¿desde dónde? Desde la casa. Desde casa yo puedo generar grandes cambios, que generen renovación. Qué bueno entonces que toda esta reflexión que hacemos acá en el programa, en la hora con Cristo, nos ponga como a pensar. La propuesta de una renovación, de entrar en la dinámica del reino de los cielos, de convertirnos en instrumentos de cambio y de transformación. Jesús lo hizo. Jesús deja un legado, una propuesta de vida que es el reino de los cielos, que está desde el Evangelio. Nos tocará ya a nosotros. A ver, ¿yo qué puedo hacer? No podemos, muchachos, esperar que haya una intervención milagrosa de Dios. Muchas personas piensan que Dios va a resolverlo todo, va a resolver los problemas del mundo. Y no es Dios. Dios está con nosotros, camina en nuestra historia, nos invita a empoderarnos de nuestra vocación a la santidad, a ser constructores de un nuevo mundo. Nos toca a nosotros. Dios ya acompaña, nos dio este mundo, nos dio la inteligencia, unas herramientas para que este mundo vaya creciendo. Hacer de este mundo como un paraíso y no hacer de este mundo un infierno. Dios no va a hacer milagros, milagritos. Usted está esperando que Dios
haga milagritos, pues es una deformación de lo que es Dios. Dios acompaña, Dios bendice, Dios anima, Dios está con nosotros desde su espíritu, nos acompaña, pero somos nosotros los que tenemos que empezar a generar un cambio. Hay un relato en la Sagrada Escritura que valdría la pena como retomar. Está también en el libro del Génesis. En los primeros libros del Génesis, en la protohistoria, en estos relatos de creación, los personajes Caín, Abel, la pérdida del paraíso, la torre de Babel. Entre esos relatos tan extraordinarios, tan simbólicos, está el relato de Noé. Qué bueno volver a la figura de Noé. La figura de Noé es bien interesante. Un mundo caótico, emproblemado, un mundo que se está hundiendo. Y dice el texto que Dios le da la orden a Noé de construir un barco, el arca, la famosa arca, para que él con su familia se resguarde, recoja los animales que hay y puedan salvarse de la gran inundación. Ese relato de Noé tan simbólico nos invita a empoderarnos, a tomar nuestra propia responsabilidad frente a lo que está aconteciendo en el mundo, en nuestra sociedad, en nuestras familias. Cada uno tendría que construir un arca. Es decir, cada uno con su trabajo y esfuerzo está en la tarea de ¿qué? De esforzarse, de emprender tareas para restaurar, reformar, para reconstruir, en fin. Podríamos ponerle aquí muchos sinónimos al cambio. La propuesta del reino de los cielos, entonces, muchachos, es una propuesta para todos, no para unos cuantos. No es una propuesta meramente religiosa. No, es una propuesta desde lo social, desde lo individual y social. Si empezamos a cambiar nuestra forma de pensar, de entender la vida, de entender las relaciones entre seres humanos, seguramente todo esto va a mejorar. Es hora de un cambio, es hora de encontrarle a esto un nuevo sentido, una nueva dirección. Lo mejor está por venir. Es decir, no podemos tener una mirada gris del futuro. El futuro depende de quiénes, de nosotros, de lo que hagamos, del esfuerzo, del empeño, de la perseverancia, de la lucha, de no dejarnos llevar por el miedo, sino de generar cambios. Pero para que se dé un cambio social, hay que cambiar desde lo individual. Y desde lo individual, ¿qué es? Aceptar la persona de Jesús, dejarme amar por Él, reconocer lo que soy, las fragilidades que tengo, permitir que Dios haga su obra en nosotros para poder que este mundo sea un mundo diferente. El reino de Dios ha llegado, muchachos, ya está entre nosotros. El reino de los cielos está creciendo en la medida en que usted y yo nos dejamos ¿qué? Transformar por Él, por el mismo Jesús. Está presente, está llegando, está actuando de una forma silenciosa cuando el ser humano toma conciencia, cuando el ser humano despierta, cuando el ser humano se compromete a hacer lo mejor, cuando el ser humano es bondadoso, cuando el ser humano se vuelve solidario. Ahí está ¿qué? El reino de los cielos. Ya se está haciendo presente, ya la simiente, la semilla ya está creciendo, está echando frutos. El Señor nos invita entonces, queridos amigos, a seguir trabajando
para que este mundo sea un mundo mejor, un mundo renovado, transformado. No estamos solos. Yo siempre les he dicho que afortunadamente contamos con Jesús, maestro de vida, modelo para la vida del cristiano, del no cristiano, para transformar nuestra sociedad, nuestras familias, para encontrarle, muchachos, un nuevo sentido a nuestras vidas. Terminamos entonces el capítulo 4. Ya luego, dentro de 8 días, si Dios lo permite, estaremos empezando capítulo 5, que también es bien importante, bien interesante. Antes de finalizar ya, porque el tiempo corre, el tiempo no lo para nadie. Corpus Christi, Unidos por Cristo y María, nos invita a este congreso. ¿Cuándo va a ser el congreso? Mañana sábado 18 de junio, a partir de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿En dónde lo vamos a tener? En el Centro Comunitario Parroquia San Estanislao, aquí en la ciudad de Modesto. No tiene ningún costo. Vamos a tener unos invitados bien especiales. Aquí tengo la información, aquí a la mano la tengo. Nos van a acompañar el padre Ronald Mauricio Pulido desde Colombia, el padre Héctor Colunga Rodríguez desde México va a estar con nosotros, va a estar también Marlo Lozada, que viene también desde Colombia para acompañarnos con el canto, con la alabanza. Yo también voy a estar ahí, por los laditos, ahí también acompañándolos en una catequesis. Corpus Christi, la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, este sábado, mañana, muchachos, para que nos acompañen en el Centro Comunitario Parroquia San Estanislao, ahí en la Maze Boulevard, aquí en Modesto. Y también aprovecho para invitarlos este domingo, el domingo la procesión del Corpus Christi en nuestra parroquia San Estanislao a las 6 de la tarde allí en la iglesia de la Maze Boulevard. A las 6, procesión del Corpus Christi, va a ser también transmitida a través de Unidos por Cristo y María. Muchachos, el Señor los bendiga, los acompañe, los bendiga, los proteja siempre, los llene de su paz y de su amor. Una excelente tarde para todos. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.